Mira, hice el primer programa de educación sexual en la radio mexicana en 1986. Pene no se podía decir. Claro. Nalgas nunca. Vulva, discúlpame, ¿qué es eso? La gente se aterraba. Con los miedos nos controlan. Con los miedos te cortan las alas. Con los miedos te avergüenzan. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? La curiosidad de un niño es muy linda. Ay, la curiosidad de los jóvenes, la curiosidad de los viejos también, porque seguimos explorando la vida desde otra perspectiva. ¿Crees que hay una sola manera de envejecer? Lo ideal sería aspirar a que todos envejeciéramos de la mejor manera. Me queda claro que no se puede. Hablemos de la vejez sin filtros, sin miedos y sin tabúes. Aquí el tatuaje que no te hiciste y la cita de Tinder son los protagonistas de las historias, porque la vejez no es como te la contaron. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Aranda. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, un podcast de Coltin, donde cada semana estamos conociendo la historia sin filtros de grandes personas. Hoy no es la excepción. Nos acompaña una persona que tenía muchas ganas de platicar con ella. Siempre les he hablado un poquito de mi vocación por la comunicación. Y tener aquí a una eminencia como Patti Kelly es un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, por la invitación y a ti y a Coltin, por supuesto. Cuéntanos un poquito. Vamos a ir de lleno. Vamos de lleno. ¿A dónde quieres? Quiero que la gente conozca quién es Patti Kelly. Uy, una mujer de 72 años con 51 de experiencia profesional en la comunicación, como lo acabas de decir, y que los últimos 18 años me he estado centrando en el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque me asusté cuando me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo y con mi cuerpo. Cuando dije, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Dónde quedó aquello que yo? Pero sí me acuerdo. Entonces empecé a buscar modelos, mujeres que me inspiraran, y fíjate que de manera inmediata no encontré. No encontré en mi familia porque mi madre, mi tía madre y mi abuela ya no estaban en mi historia cuando yo tenía 52 años. Se fueron pronto. Buscaba y veía a la abuelita de Cricri, veía a Sara García y tampoco me inspiraba. Libertad Lamarque, que lloraba y lloraba tampoco. Entonces me di a la tarea de buscar quiénes eran posibles modelos para mi historia. Y salió un libro. Les digo yo que mi crisis tiene 550 páginas. Investigué y entrevisté junto con una amiga, Alicia Ibargüengoitia, a 25 mujeres mayores de 70 años, activas y reconocidas en su medio, y el tema más difícil, que quisieran hablar de la vejez. Porque lo empecé a hacer en 2011, ya tiene un rato, más de 10 años más. El tema no estaba tan familiarizado como lo tenemos hoy. Más bien yo era como la loquita que había empezado a querer hablar de esos temas, ¿no? Como, estás loca, ¿a quién le importa ese libro? Así me lo dijo un amigo de una editorial muy importante en este país. Nadie habla de esto. Nadie habla de eso, Patricia. ¿A quién le importan los viejos? A nadie. Los viejos no venden. Y mi amigo es viejo. Entonces, y ahora debe estar más viejo todavía. Entonces, pues sí fue un poco luchar contra corriente, pero pues aquí estoy y soy esa mujer, esa periodista que está dejando huella con estos temas. Bueno, muy bien. Ojalá y sí. Seguro. Quiero que nos vayamos un poquito para atrás. Hablo de esta vocación de comunicar, que me queda claro que es la tuya. Lo haces a través, en su momento, de la radio, sí, la televisión, escribir, tu canal. Vamos a tocar muchos puntos porque creo que además estás llegando a nuevas generaciones, sí, y te has adaptado a las nuevas tecnologías, que eso me parece increíble. ¿Cómo inicia tu carrera en la comunicación? Y además, ¿cómo era comunicar en aquellos años, que sin duda es muy diferente a lo que hoy? Eso es fundamental. Fíjate que yo empiezo
profesionalmente, que es de donde cuento estos 50 años, no cuento mi servicio social ni todas esas cositas que también tuve ahí mis aventuras, pero yo empiezo mi trabajo profesional en Radio Educación en 1974 y entro como reportera de un futuro noticiero cultural que no existía en la radio mexicana. Radio Educación era una estación que se oía un poco mal, que era así como de independiente, sí. como rara, ¿no? Y pues ahí nos ofrecían, me acuerdo, por ahí conservo el papelito que decía que nos iban a pagar 75 pesos. Imagínate, una joya. Y le dije a mi amiga, vente, vámonos. Estaban las instalaciones allá en la colonia Morelos, en Tabiqueros. Y hasta allá nos íbamos de Ciudad Universitaria. Yo vivía en Echegaray. Ciencias políticas, la antigua Ciencias Políticas, y luego nos íbamos allá por donde estaba la cárcel de Lecumberri, en la colonia Morelos. Y bueno, pues ahí empecé como reportera de cine. Algún día no llegó La Voz y el director me dijo, pues tú le entras, oiga, pero si yo no, usted le entra, ándele, aprenda ahorita rápido. Y nunca más me salí de los micrófonos. Como sucede en esta carrera, ¿no? Es de oportunidades. Nunca más me salí. Yo ni sabía, ni entendía, ni te creas que yo venía esperando la oportunidad del momento. Pues yo sabía que iba a tener un trabajo y estaba muy contenta. Pero ahí empezó todo mi trabajo en la radio. Ahí me quedé 18 años. Ahí aprendí a hablar. Ahí aprendí a presentar, a entrevistar. Porque hablar, pues habla cualquiera, pero hablar frente a un micrófono implicaba, eso se lo agradezco enormemente a Radio Educación. Nos exigía ritmo, nos exigía dicción, nos exigía muchas características que, hablando de los cambios de la comunicación, se han perdido. Se han perdido o se han transformado, no lo sé. Pero cuando alguien habla y no le entiendes, pues no te está comunicando, ¿no? Eso cambia. Y bueno, ahí despegué. Ahí aprendí, ahí me hice. Y les digo que como buen mamífero nací, crecí, me reproduje y antes de que me mataran me salí. Me salí corriendo porque era lo mejor que podía haber hecho. En este proceso de estar comunicando y hablando de temas como cultura y todo lo que se hacía en Radio Educación, ¿en qué momento hay un clic en tu carrera profesional de decir, ahora me gustaría hablar de esto? Y lo pregunto porque definitivamente creo que hay un parteaguas en el momento en el que tú decides empezar a hablar de temas de los que no se hablaban. Y estoy hablando de sexualidad. Claro, fíjate que fue un lugar, esa emisora fue un lugar de libertad, fue un lugar de creatividad, fue un lugar de enseñanza. Había un ambiente de camaradería muy bello. Como siempre hay las competencias, etcétera. Pero si tú me dices qué sabor me queda Libertad. El de la libertad, el de la creatividad, el de propon temas. Mira, hice de educación sexual el primer programa de educación sexual en la radio mexicana en 1986, aunque no lo creas, tú que estabas naciendo por eso, eras un bebé recién nacido, pero no se hablaba de sexualidad. Mira, por ahí tengo un libro ya descontinuado y todo, pero un libro en el que hablo de las principales experiencias de las primeras 500 horas. Eso ya estaba yo en Radio Red. Pero déjame decirte, pene no se podía decir, nalgas nunca, vulva, discúlpame, ¿qué es eso? Siendo un grupo, un público iniciado, la gente se aterraba. Oiga, pero usted está hablando de esas cosas. El primer Son programa privadas. claro, el primer programa de VIH 86 había llegado el VIH a México. Claro, usted habla de eso porque de seguro lo tiene, lo conoce porque... Y decías, esos bueno, son de perversiones. ¿qué es esto? Claro, porque en esa época era la pandemia lila. Era la pandemia rosa, ¿no? Claro. Con todos los prejuicios que esto implicaba. Se fueron sobre la comunidad LGBT. Pero bueno,
fuimos creciendo en el camino. Que un poco retomo lo que dije al principio. Claro que has dejado huella, porque sin duda ser el primer programa que habla de sexualidad, hoy sin duda te das cuenta que es un tema que sin duda sigue habiendo tabúes, sí, claro, sigue habiendo mucha ignorancia. Y mucha educación, mucho pero más también educación. hay más apertura. Sí. Fíjate, tengo un reconocimiento por trayectoria de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, y hace un par de meses me acaban de hacer socia honoraria del Colegio Nacional de Posgraduados en Sexualidad. Y me da mucho gusto. Tú dices, he dejado huella. Pues mi trabajo ha sido en los medios, en la radio básicamente. Muchas horas, más de 2,000 horas. Y yo creo que hemos podido apoyar a muchas personas en diferentes cosas, en su transición, en su identificación de su orientación, cuando te decían que ser homosexual era pecado y todas esas cosas, ¿no? Absurdas. Ahora, en ese momento que tenías 40 años, no menos, 40 ya cuarenteando, fíjate, cuando me salí. ¿En qué momento hablar de sexualidad hace este twist para hablar de sexualidad en personas mayores? Ah, eso es fantástico, porque desde un principio sabes, uno, que la sexualidad no desaparece de tu vida nunca. Pero muchos lo creen. Muchos lo creen. Es simple desinformación. Desde que naces hasta el último suspiro te dicen, ¿no? Entonces lo que pasa es que está vedada para las personas mayores. No se nos permite expresarla. Me hacen sentir culpable. Si traigo yo la idea de que la sexualidad en la adultez mayor no sirve porque no es para la reproducción, les dan permiso de ejercer su sexualidad solo a los hombres, claro, y no a las mujeres. Fíjate nomás que dice, el placer se cancela. Ustedes sí pueden seguir teniendo relaciones porque pueden seguir embarazando. Y yo ya no, porque soy mujer y ya se me acabó la fabriquita. Entonces es muy disparejo. Y cuando voy descubriendo en mí misma, yo venía ya con una educación sexual, digamos, después de tantos programas, voy descubriendo que se transforma, no desaparece. Mi deseo sigue existiendo, mi capacidad para el orgasmo permanece, mi gusto por el otro ser, la otra persona, continúa y se manifiesta también de 1000 formas. Hay una definición de la UAS, de la Asociación Mundial de Salud Sexual, que dice que nuestra sexualidad aparece en nuestros pensamientos, en nuestras fantasías, en nuestras acciones, en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, si yo me arreglo, pues hay sexualidad. Si yo me pongo perfume, si yo saboreo increíblemente este cafecito que me lo prepararon con mucho gusto, pues estamos hablando del placer, y no solamente, como te decía, del cuadrito. Un cuadrito que te dice, nada más usted aquí. Delimitarlo a un cuadrito tuyo y un cuadrito mío, y ya. Pones en práctica lo que es realmente el erotismo, que es tus 5, 6, 7 sentidos al servicio del placer. Voy a hacer un paréntesis chiquito. Para la gente que nos está viendo, sobre todo las personas de mi edad o más chicos, que de repente justo nosotros mismos cancelamos no, mis papás ya no tienen relaciones sexuales, mis papás ya no deben, y mis papás ya me tuvieron y ya nunca más se volvieron a tocar. Claro. ¿Cómo quitarle a las generaciones jóvenes un poco esa idea y quitar ese tabú, desmitificar esa parte y permitirle a los papás que también se puede seguir hablando de eso? Y que se puede seguir hablando de eso, que tu mamá se puede volver a enamorar, que tu papá también, que se pueden besar en la calle, que pueden ir de la mano, que cuando entendamos que todos los seres humanos tenemos derecho al placer. Fíjate que lo tenemos prohibido. A raíz de las religiones judeocristianas,
y sus alrededores nos han enseñado que es pecado, que si no te casabas virgen, que si una serie de tabúes que afortunadamente se han ido rompiendo. Pero uno de esos grandes mitos es que que nosotros ya no tenemos ganas, que si tenemos alguna actividad sexual nos podemos morir de un paro cardíaco. Oye, qué maravilla morirte así, ¿no? que pues como ¿para qué? Como que algo tremendo, que mi cuerpo es feo, que mi cuerpo está viejo. Ya no se ve bien. Ya no se ve bien. ¿A quién le van a inspirar sus tetas? ¿A quién le van a inspirar sus no sé qué? Su pene que no se erecta, que aquí, ¿cómo? Y de momento dices, a ver, espérame. Lo que hablábamos hace rato, la experiencia y el aprendizaje que sobre esta piel, todos nuestra piel, el órgano sexual más extenso, hemos aplicado, se prolonga de una manera maravillosa en la vejez. El tocarte, el acariciarte. El ser humano necesita el contacto humano. ¿Te acuerdas? No sé si supiste, de algún experimento de unos changuitos con su mamá de felpa, claro, y su mamá de alambre y todo. Pues los más horribles, los que se murieron eran antisociales, eran los que no tenían contacto. En la pandemia, en el periódico El País, salió unas fotografías que hicieron historia. Un plástico aquí. Y en el plástico unas mangas también de plástico. Y entonces venía mi madre, mi abuela, mi tía, mi prima, o mi abuelo, mi padre, y yo los podía abrazar, él con tapabocas, yo con tapabocas, a través de un plástico. Uh-huh. Eso te habla de la necesidad de contacto físico que tenemos. Eso es parte de mi sexualidad. Totalmente. Cuando a mí me abraza un abrazo amoroso, erótico, cuando recibo un beso, una caricia, me robas un cariño pícaro, lo disfrutas. ¿Por qué? Porque tu piel no deja de sentir, está arrugadita, pero no deja de sentir. Mi cabello está blanco, pero sigo pensando. Entonces... Lo decías hace rato, no estamos muertos, no están muertos. Te dije, estamos viejos, no muertos, así, ¿no? Uh-huh. A partir de empezar a comunicar todo esto, seguramente hubo mucha gente que se identificó, pero también hubo mucha gente que ha de haber estado reacia a conocer toda esta información. Fueron pasando los años, fueron pasando las décadas y al mismo tiempo también te has ido adaptando a las nuevas tecnologías, que algo que yo amo. Hoy tienes un canal de YouTube exitoso, más de 200,000 suscriptores. ¿Cómo surge esta idea de además justo pasar a una plataforma que no necesariamente en su momento era para personas mayores y entonces también empezar a reeducar a las nuevas generaciones? Mira, te tengo que ser sincera. El programa se abre por desesperación. A ver, cuéntanos. Mira, te cuento. Cuando empecé a hablar del tema y te dije lo del libro, el libro sí salió, lo publicó, curiosamente, unos españoles. No lo publicó una editorial mexicana. Cuando yo empiezo y digo, llevé el proyecto de vejez a la estación 1, a la estación 2, a la pública, a la privada, al canal. No tenemos presupuesto, no nos alcanza, no es un tema que está en nuestra agenda. Tiqui. Entonces un día mi hermano Luis me dice, a ver, casi siéntate, a ver. Pues ¿cómo van los proyectos? No, nadie quiere y a nadie le importa y ya sabes, en el drama. Me dice, bueno, mira, a ver, yo no entiendo eso que estás haciendo de la vejez, pero vamos a abrir un canal, pues y ahora está esa maravillosa cosa del canal de YouTube, pues vamos a lanzarnos. ¿Cómo le hacemos? Ya vimos algunos canales, investigué. Bueno, pues órale, tú ponme las cámaras y yo pongo los contenidos. Y empezamos. Otra segunda gran controversia fue ¿por qué se llamaba vejez creativa?
pliegos y pliegos y pliegos de cartas que me decían, la palabra vejez no le interesa a los publicistas, la palabra vejez ahuyenta a la gente, nadie va a querer tu canal porque hablas de la vejez. Perfecto. Se llama vejez creativa. Porque además todos vamos allá. Pues sí, pero es que esa palabra vejez, ¿por qué no le cambia el nombre? Porque me gusta vejez creativa, porque mi propuesta es envejece con creatividad. Así como si le pongo envejece con alegría, a lo mejor alguien diría, ay, qué bonito. Pero la palabra vejez era lo tremendo. Y lo dejamos. Me dijo, ¿lo dejamos? Lo dejamos. Y me decían, óyeme, no, mira, qué tal y cual cosa. No, se va a llamar vejez creativa. Porque además yo quiero un público, no al que voy a engañar poniéndole un título sublime, sino que sepa que en este canal se habla de vejez. Así como ahora soy anti-edad. Totalmente. Puedo hablar de vejez sin pelos en la lengua. ¿Qué pasa? Creo que además eres un referente y eres un ejemplo hoy día. Este canal surge en el 2018, es decir, 2018. No hace mucho tiempo. Ese es un ejemplo para muchas de las personas mayores que creen que a los 60, a los 70 ya no se puede hacer algo nuevo, ya no se puede innovar, ya no se pueden cumplir sueños. ¿Qué dirías? Yo empecé que de los 60 y tantos, ¿no? 72 menos 8, ahí hagan las cuentas, luego me dicen, a los 60 y tantos, 64. 60. ¿Lo creías tú antes? Que a lo mejor ya a cierta edad ya no ibas a poder innovar o siempre lo tuviste claro. No. Yo no te sé explicar cómo es eso, pero hay algo adentro de ti que te dice que hay que seguir. No es de que, ay, bueno, pues ya estoy pensando a ver si... No, a mí me sientas frente a un televisor en una mecedora, me vuelvo loca. La señora se demenció, pero en cuestión de 2 horas. O la señora se suicidó, la señora saltó por el balcón. Yo creo que eso le debe haber pasado a mucha gente, porque la presión social es muy fuerte. La presión social, la discriminación, el viejismo, el saber que por tus 72 años no mereces trabajo, nada más por tener 70 o nada más por tener 40. Ya sabes que a los cuarentones también los discriminan. Nos pasa ya. En la línea en el área publicitaria. Claro. Adiós, mi amor, mucho gusto. Los futbolistas a los 30 y tantos, los boxeadores. Entonces, como si todos tuviéramos fecha de caducidad. Y no es así. ¿Qué ha pasado conmigo? Yo, si tú me dices ahorita cómo estás, pues con muy buena pila. ¿Y qué quieres hacer? Pues me falta 1, 2, 3, 4, 5. Y lo quiero hacer porque además entramos en una dinámica que voy descubriendo. Y es saber que nos queda menos tiempo. Yo sé que no me quedan 72 años más. Entonces, ¿qué me falta? Ahorita que mi libro me falta aquí y tendría yo que hacer esto y quiero conocer acá y quiero y quiero alcanzar a hacer lo más que pueda con el tiempo que me queda. Te vuelves más selectiva porque no puedes perder el tiempo en nimiedades, ni en situaciones tóxicas, ni en relaciones que te hacen daño. Ya aprendí que eso me detiene. Por eso se pueden abrir y cerrar círculos. Exacto. Puedes abrir y cerrar círculos con mayor libertad. Conoces los riesgos, pero dices, la otra es encadenarme. La otra es dejar de crecer. Pues ahorita crezamos lo más que se pueda. ¿Cuánto tiempo queda? No lo sé. Pero fíjate que creo que tendremos que abrir un canal de las setentonas, porque me encontré gracias a un evento de Colting y de Platino 60 a una mujer espléndida que se llama Jaramar y a la cantante, y hablábamos de que nos pasaba lo mismo. Oye, yo estoy cerrando y eso no, eso ya ni lo pelo. Y aquí, entonces de momento algo pasa con la conciencia del tiempo. En Instagram hay un grupo que se llama 90 y contando. Qué belleza. No sé si los haces. Me encantan y traen otra teoría. Yo creo que tú a los 40 traes otra. Justo, te vas dando cuenta. Belleza. Te vas dando cuenta que hay gente que se identifica, con la que conectas y que además creo que hacer comunidad
Eso es muy importante. Hacer comunidad para saber que no estás solo, sola, sole y que puedes estar empatizando con lo que el otro está viviendo. Yo hablaba hace unos días un poquito de los miedos. O sea, a mi edad tenemos muchos miedos y a lo mejor el miedo que tú tienes no es el mismo, pero en algún momento podrá llegar y entonces si aprendo de tu vivencia, tal vez se aminore un poco ese miedo o esa incertidumbre que sucede, yo creo que en cada una de las décadas, ¿no? Hace muchos años me entró por leer del miedo y leía. Hay un libro muy bueno del Colegio de México, un par de libros muy buenos del Colegio de México y por ahí algún otro. Con los miedos nos controlan. Con los miedos te cortan las alas. Con los miedos te avergüenzan. Entonces, y hay una pregunta que a mí me eclipsó, que dice, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Uy. ¿En dónde estarías? Si no tuvieras miedo, ¿no? Entonces empiezas a decir, sí tengo miedo, porque el miedo es una alerta también, una alerta al peligro, que motiva, que nos permite vivir, pero socialmente también nos frena. Nos frena. A los niños, yo me acuerdo la educación cuando yo era niña. ¡Ay, el coco! ¿Cuál coco? Está abajo de la cama, no te bajes de la cama. Y bueno, no te bajas, no había coco. Y entonces, como ese todos. Como tú decías hace rato, en la sexualidad, no hagas esto porque te puede dar esto, porque te puede pasar aquello, porque claro, en todos los temas. Te vas a quedar embarazada y nadie te va a querer. O con la edad, qué miedo llegar a esa edad, porque ya no se puede hacer nada, porque ya no te ven, porque ya... Yo creo que hay que seguir. Estoy segura que no voy a ver todo lo que yo quisiera ver de los cambios de la vejez. Me queda claro, porque quiero muchas cosas que son de esencias también, ¿no? Pero todos los días hago algo para que eso esté mejor y que las generaciones que sigan, mi hijo, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hijas, todo lo llevan a cabo. Lo puedan disfrutar o lo sigan, porque otras mujeres en el feminismo, por ejemplo, me abrieron camino. Otros maestros me abrieron camino para enseñarme de la sexualidad. Yo tengo la obligación de compartirlo, ¿no? Pero aunque no lo vea, no importa, lo estamos dejando ahí, semillita sembrada. Esta pregunta se la hago a todos los invitados siempre. Ya sé tu respuesta, pero me gustaría que ahondaras un poquito. ¿Crees que hay una sola manera de envejecer? Claro que no, ya lo sabes. La respuesta, hoy se habla de vejeces, hoy se habla de envejecimientos. La manera en la que yo envejezco no va a tener nada que ver con la manera en que tú lo vas a hacer. Por tu historia, por tu genética, por el lugar donde vivimos, no es lo mismo envejecer aquí que en una cueva, decía yo, en Chihuahua, con tus raíces indígenas, como una rarámuri, o alguien que trabaja junto al mar como pescador o como ejecutivo de un hotel, ¿verdad? O sea, son vejeces diametralmente opuestas. Tienen que ver con nuestros genes un poquito, 30%, pero tiene que ver con mi alimentación, pero tiene que ver si yo me muevo o no, con el trabajo. Imagínate el envejecimiento de un minero, de un maestro albañil, a un contador o un ejecutivo de cuenta, ¿no? Entonces hablamos de vejeces. Sin embargo, sí podemos compartir ideas, sí podemos pensar que no es el final de la vida, que no es, aunque sea muy disparejo, ¿sí me explico? Aunque tú me puedes decir, claro, tú estás sana en este momento, medianamente sana, y alguien que trae un EPOC, ¿no? O por su trabajo, o lo vive de diferente manera, sí, pero yo creo que influyen mucho las ideas de cómo voy a llegar. Hay gente que está enferma y sigue activa. ¿Por qué un hombre de 90 años abre un canal para ver, oigan, cuántos de 90 hay por aquí en Instagram? Y todo el mundo diría, ay, no va a haber nadie. No va a haber nadie, eso es de puros millennials. ¿Y cuál? Tiene su comunidad. Entonces, lo ideal sería aspirar a que todos envejeciéramos de la mejor manera. Me queda claro que no se puede.
me queda claro que dependemos de políticas públicas, del lugar donde vivimos, de tu propio autoconcepto. Porque si yo pienso que voy a llegar a la vejez y ya valió, me voy a descuidar, me voy a enfermar, me voy a deprimir. Y eso complica las vejeces. Si yo te preguntara 5 cosas que necesitan, independientemente de si es el de la ciudad, el del hotel, el de donde sea, para una vejez bonita, para una vejez digna, para una vejez feliz, dejando a un lado lo obvio que es comer bien, hacer ejercicio, vámonos un poco más a lo profundo. Y quiero que en una de esas 5 metas la sexualidad, porque creo que es algo que tiene que seguir. Que ahí. no, por supuesto, que no cancelen su sexualidad y que vivan toda la transformación de ella, ¿no? Que sepan, uno, que vean mi canal. Eso es muy importante. Porque Punto ahí hay número 1. punto número 1. Ahí hay tips. Que vean Vejez Creativa, porque hay mucha información positiva. Uno de los pilares del canal es la sexualidad y otro la autoestima, porque se puede llegar muy devaluado. Con toda la información social se puede llegar muy devaluado. Pero entonces, que vieran mi canal. 2, porque quiero llegar, todavía no llego a los 200,000. Yo creo que estás haciendo tú. Con este capítulo vamos a llegar. No, pero estás viendo en una bolita mágica que este año llegó a los 200,000. Pero bueno, otro asunto muy importante, no perder a los amigos. Los amigos son una compañía fundamental. Los amigos no te quieren cambiar. Qué bonito. Los amigos nos quieren como somos. Así todos. Y si no, no son amigos. Y si no, no son amigos, exactamente. Entonces, el canal, amigos, la sexualidad y toda su transformación. Disfrutar de esa transformación. Mira, antes no me gustaba tal cosa, pues ahora sí me gusta. Antes no tenía paciencia para tal, pues ahora me encanta. Y fíjate que nunca me imaginé que eso me fuera a gustar. Y para la sexualidad no se necesita pareja. Exactamente. No ha sido de mis sugerencias. Otra cosa es muy importante, son las relaciones significativas. Que tengas a alguien que te importa y que le importes. Y no estoy hablando de los amigos que son incondicionales. Puede ser, si tienes una pareja, puede ser un hermano, puede ser una compañera, de esos amigos que no ves todos los días, pero que cuando ves te sientas a platicar como si nunca hubiera pasado el tiempo. Esas relaciones que te ayudan pueden ser los hijos, puede ser una mascota. Yo he visto cosas con las mascotas insólitas. Claro. Algo que te motive, algo que te haga sentir querido y algo que a ti te importe. No es solamente que yo te importe, es algo que tú también me importas. Por eso se habla de relaciones significativas. Puede ser una amiga, puede ser una tía, puede ser, pero tener varias relaciones significativas. Y aunque me digas que es muy obvio, no dejar de moverte. Bailar, cantar, seguir descubriendo tus talentos. Se dice que la curiosidad de un niño es muy linda. Hay la curiosidad de los jóvenes, la curiosidad de los viejos también, porque seguimos explorando la vida desde otra perspectiva. Entonces, todo eso son sugerencias. Y no dije comer bien, y no dije dormir bien, y no dije descansar. Que esas son las que obvias. Ya sabemos, ¿no? Esas son obvias. He estado repitiendo que sin duda ya has dejado mucha huella y a lo largo de estas décadas has fomentado que se quite el estereotipo de muchos temas, sexualidad, vejez. ¿En qué más cosas te gustaría dejar huella? Fíjate que hay otra parte que ahora, como no estoy en la radio, no se ha explorado mucho, pero trabajé mucho tiempo con mujeres y trabajé mucho tiempo con mujeres en situaciones
difíciles. Mujeres golpeadas, mujeres con problemas de adicciones, no ellas necesariamente. Sus adicciones eran la codependencia, ¿no? De vivir con su borracho, vivir con su golpeador. Y de aquella época que hice casi 9 años un programa con teléfono abierto. Empecé con 1 hora, luego llegamos a 2 y acabamos con 4 horas diarias. Y aún así no eran suficientes. Y aún así no eran suficientes. Es muy bella esa época en Grupo Asir. Esa es otra parte que creo que apoyé muchísimo. Me llevó a estudiar muchísimo. Me metí a diplomados de adicciones. Allá andaba yo en Montefénix estudiando porque te dan diplomados y te dan cosas. Me metí a otro curso de enfermedades mentales. En fin, buscando, porque eso es algo maravilloso de este trabajo. No es lo que tú sabes, sino te obliga a estudiar, te obliga a prepararte. El gran problema de la comunicación que yo veo en muchos casos es lo fatuo de los contenidos, lo superficial, lo importante que es fijarte en la vida del otro, porque eso te ayuda a no mirarte a ti. Si yo me ocupo de tu vida, de tu divorcio, de que si tu hijo, de que si estás gordo o estás flaco, dejo de pensar en mí, que es la parte más importante. Puedo criticarme, puedo descargar mi frustración sobre ti, el gordo, el flaco, el calvo, no, lo que fuera. Y yo siento que mucha de la comunicación se va por ahí. Tenemos menos gente, nos siguen menos multitudes. Pero hay gente interesada en su bienestar, hay gente interesada en la reflexión, en el pensamiento, en el compartir conocimiento, y esos son los que me importan. No me interesa 5,000 likes de alguien que no entiende o que alguien que iba pasando. Me interesa que alguien pase y se quede. Totalmente. Porque cierro esto con una cosa que aprendí de la teoría de la radio de Bertolt Brecht en 1936, creo, 32. El hombre que tiene algo que decir se desespera al no encontrar oyentes, pero es más desconsolador para el escucha en no encontrar a alguien que tenga algo que decirles. Yo espero que mi comunicación siempre tenga algo que aportar. Si no, pues me dedico a... Me encanta. Ser garnacha. Esa responsabilidad social que debe de existir al tener un micrófono enfrente, una cámara enfrente, una red social enfrente, una responsabilidad de lo que uno dice afecta en el buen y mal sentido de la palabra. Sí, claro. A quien te está viendo, leyendo o escuchando. Ahora, no todo tiene que ser solemne, no todo tiene que ser riguroso. Me encanta reírme, me encanta el humor negro, pero creo que las esencias son importantes a la hora de comunicar. Y el compromiso de cada quien, pues varía, ¿no? Tú estás aquí hablando de la década de los 40 o estás con Colting o estás hablando de canas y no estás... no sé, hablando de otras cosas que también son válidas, pues, pero uno se va especializando. Totalmente. Todos cabemos. Todos. Por eso, antiedad exige su que además lugar nos encanta, eres imagen de esta campaña antiedad. Sí, un privilegio, un agradecimiento siempre para Colting y pues creo que hay mucha gente que está sumándose a eso. Si no han visto el comercial, véanlo, es bellísimo. Oye, va a haber mucha salidera del closet también. Seguro, hay que quitarnos ese tabú de la edad. Uh-huh. Por último, ¿qué te gustaría que la gente recordara de este capítulo? Que es importante atreverte a cuestionar las ideas que hasta hoy nos han metido en el cassette o en el disco duro o en el chip o lo que cada quien tenga sobre la vejez. Atrévete a cuestionar, atrévete a decir, no me gusta, así no voy. No, así no me siento bien. Por eso inventamos estas cosas de que, tengo 60 pero me siento de 20. A los 20 ni te sentías, ni sabías, no hay un energiómetro que dijera, a los 20 tenía tanto y a los 40 tengo tanto. No. Somos viejos con energía, con proyecto, con la energía de la vejez, los 60, los 70, los 80. Yo creo que hay gente de 100. Mira, una mujer, ahorita se me va el nombre, leía yo ayer
casi llegaba a la meta. No sé si viste la noticia. Una mujer de 80 años se cayó. Antes así, de la meta. A centímetros de la meta, 1 metro de la meta. La ves cómo se para, pero ya, y acabó el triatlón. ¿No hay energía? Pues, ¿cómo que no hay energía? Yo apuesto que mucha gente más joven de esos 80 años no lo acabaría. Yo de 72 no lo acabaría. Entonces, hay que aprender a amar esta etapa. No es el final de la vida, sino es una gran oportunidad de seguir floreciendo. O como dicen los celtas, de volver a ser semilla. Qué belleza. Podría seguir platicando contigo horas, aprenderte mucho. Creo que tienes mucho que decir, mucho que enseñarnos, mucho que motivarnos. Pero bueno, para eso está, que la gente se meta a tu canal de YouTube, busque todo lo que estás haciendo y será un placer seguir tu camino, reencontrarnos y que a lo mejor hagamos una segunda parte de esta plática porque tienes mucho que contarnos. Ya, a lo mejor cuando saque el libro vengo y te lo presumo. Me encanta. Bueno, gracias por esta plática. Gracias a ti. Encantada por acompañarnos, tu tiempo. por ser imagen de esta bonita campaña y por darle voz a la sexualidad, a la vejez, a tantas cosas. A la vida, ¿no? A la vida. Gracias. Gracias. Un gusto nuevamente haber estado con todos ustedes una semana más. Nos vemos la próxima semana con un invitado más Entre Canas y Verdades. Bonita semana. Y recuerda, la vejez no es como te la contaron. ¿Aún sigues creyendo que la edad es una limitante? Te esperamos la próxima semana con otra historia más sin filtros. Entre Canas y Verdades, el podcast de Colteam, la primera membresía de salud para personas mayores.